¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Jesús Efraín Flores Osorio. Él es licenciado en farmacia con maestría en administración con énfasis en calidad. Jesús es actualmente líder de operaciones de transformación digital en TechSalud, además de ser profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del TechSalud. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Gracias a ti por aceptar la invitación y por acompañarnos en un episodio más presencial. Nos conocimos hace unos meses justo en un curso de cómo documentar procesos, mapear y demás, que me llamó mucho la atención que vino un equipo robusto del TechSalud y multidisciplinario, muy enfocado a la calidad. Y me da gusto ver que instituciones de salud como el Tech estén muy enfocados en todos los perfiles, que justo me decías, yo ni siquiera soy químico, yo soy licenciado en farmacia, Así es. que si se puede ahorita hablaremos de eso porque en Monterrey o Nuevo León, hasta donde yo sé, no existe esa licenciatura, pero pues para entrar de lleno, Jesús, hablaremos, para quienes nos están escuchando, de diversos conceptos de farmacoeconomía, economía en salud, de farmacia clínica y todo lo que podamos abarcar pues en estos siguientes 60 minutos. Y para quienes lo escuchan por primera vez el término, ¿qué es de manera muy general economía en salud desde el punto de vista de farma? Sí, mira, estos dos términos son muy importantes a la labor del farmacéutico. Y podría decir que los usamos poco en México en los sistemas de salud. Si hablamos de economía de la salud, pues nos vamos a enfocar en cómo la economía va a orientar la asignación de recursos y la distribución de riqueza en los sistemas de salud. ¿Y qué va a buscar con esto? Que cómo asigna el recurso, pues se logren los beneficios máximos con un mínimo de riesgos económicos y sociales, ¿no? Entonces, eh, al hablar de economía de la salud, hablamos que se hacen análisis económicos y que estos análisis económicos obviamente van orientados hacia la atención de salud. ¿Con qué objetivo? Mejorar la calidad de vida de los pacientes, buscar la eficiencia y la eficacia en la gestión integral de recursos, eficiencia y eficacia incluso en procesos de atención para mejorar la calidad de la atención clínica, el evaluar los resultados obtenidos en un tratamiento, por ejemplo, o en el uso de algún equipo complejo dentro del sistema de salud, ¿no? Es decir, mencionabas el tema de distribución, por definición la entiendo, pero ¿esto aplica en el mundo privado, aplica en el mundo público? ¿Tú lo has visto en ambos o lo has visto más o menos en alguno? La economía de la salud es a nivel global, ¿no? O sea, se hace, no la hacen los farmacéuticos, principalmente este tipo de evaluaciones son hechas por administradores de los sistemas de salud. Yo creo que un área de oportunidad que tenemos es que el farmacéutico se tiene que enfocar más en analizar el tema de economía dentro de una institución, es el tema de farmacoeconomía. La economía de la salud tiene diferentes áreas de atención o diferentes enfoques. Uno de los enfoques es la farmacoeconomía. Que justo, pues esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo impacta? Bueno, y la pregunta es, ¿lo has visto en público y en privado? ¿Y cómo impacta la farmacoeconomía o cómo recomendar a quien esté a cargo de una institución, ya sea público o privada, cómo recomendarles si te puede dejar una mejora? Ok. En público no lo he visto como tal. Mi práctica profesional se ha orientado más hacia la parte privada, en donde sí hacemos un poco más de énfasis en el control del gasto y en el de utilizar de una manera adecuada el recurso. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Hay diferentes formas de hacer farmacoeconomía, ¿no? Hay diferentes tipos de estudios y este tipo de estudios, dependiendo cómo se diseñan, es el impacto que vamos a poder tener dentro de una institución. Esto hablando de, y digo, vamos a tratar de desmenuzarlo un poco porque es un tema bastante interesante para quienes estén a cargo de y quienes estén involucrados también en la operación, porque al final de cuentas, seguro si mejoras los costos, gastos, pues también a los empleados les va a caer en cascada las mejoras económicas. Mencionas este tipo de estudios en el hospital, al menos en tu caso, si es que se puede hablar. Los estudios son estudios que se hacen dentro y se estudia cómo se mueve la economía dentro del hospital, o uno se va a literatura internacional y luego la aplica pues en el ecosistema en el que trabaja. Lo hacemos primero a la literatura internacional, es decir,
empezar a buscar referencias de cómo se han hecho los estudios, qué tipo de población se utiliza, cuál es la metodología a utilizar. Y ya hay estudios farmacoeconómicos bien definidos y ya está la metodología bien definida. Lo que nosotros buscamos dentro de la institución o lo que se busca dentro de un sistema de salud es, al diseñar este tipo de estudios farmacoeconómicos, buscar un beneficio para nuestros pacientes, ¿no? A fin de cuentas, la atención actualmente a nivel global es una atención centrada al paciente o a la persona, ¿no? En donde no nos debe importar el tema del dinero, por así decirlo. Sin embargo, sí hacer un uso eficiente de recursos y que incluso yo podría decirte, no siempre lo más caro es lo mejor. Entonces, la farmacoeconomía ayuda a eso. No siempre el medicamento de primera generación que cuesta X cantidad de dinero va a ser el mejor para el paciente, ¿no? Ahí también tenemos que incluir el tema de procesos, el tema de cómo se genera la atención, de los involucrados al generar esa atención y de todo lo que conlleva, todo lo que está atrás, ¿no? La cadena de suministro, la gestión de la calidad, la farmacia hospitalaria, el tema que haya farmacéuticos clínicos, farmacéuticos hospitalarios, que haya farmacéuticos que sepan de administración. Muchas veces las instituciones piensan que un farmacéutico puede hacer todo y no. Un farmacéutico se tiene que ir especializando y se tiene que ir formando en diferentes disciplinas para poder tener un impacto dentro de un hospital. Como para los que son médicos y estén escuchando, seguro entienden que son las especialidades, subespecialidades médicas o altas especialidades. En el mundo de la farma, incluso existen estos diferentes perfiles de químico, farmacobiólogo y los licenciados en farmacia, farmaclínica y demás. Uno se va especializando dependiendo de la rama que quiere, pero en el hospital, llevándolo a la práctica, suelen hacer comités de farmacovigilancia o tecnovigilancia, o en qué momento pueden decir, sabes que este año hemos visto, no sé, de manera hacia atrás, hemos visto más movimiento en los médicos con estos fármacos o para este tratamiento ¿Cómo juegan con las piezas? Porque seguro esta decisión no lo toman todos los perfiles de farma, sino se sientan el médico, el administrador, los top médicos, los de almacén, los de compras, o cómo funciona para tomar las decisiones del cuadro básico actual. Ahí el comité regulador se llama Comité de Farmacia y Terapéutica. Es un comité multidisciplinario que principalmente es liderado por la parte clínica, el director médico, los jefes de farmacia, enfermería, almacén y demás involucrados, ¿no? Lo importante aquí es tener bien definido un servicio de farmacia. Y un servicio de farmacia tiene diferentes departamentos, ¿no? Está la farmacia clínica, la farmacia hospitalaria, está farmacovigilancia, y dentro de esos tres perfiles se van generando información, ¿no? Los farmacéuticos clínicos, que es el profesional que se encarga de dar seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes que están hospitalizados, que hace una vigilancia clínica, que está evaluando, notificando errores de medicación, ayudando al médico a mejorar la terapia del paciente. Es uno de ellos, ¿no? Está la parte de farmacovigilancia como tal, donde tienen que ser farmacéuticos que su enfoque sea el detectar y prevenir reacciones adversas, ¿no? Todo este tipo de notificaciones se tienen que clasificar. Hay diferentes taxonomías. Está la taxonomía NSC-MERP, que es para clasificar errores de medicación, por ejemplo. Está el tema de farmacovigilancia, en donde se clasifican las reacciones adversas de acuerdo a gravedad, de acuerdo a la calidad de la información, y todo este tipo de información pues se tiene que analizar, ¿no? Con gestión de riesgos, con ver incidencias, con ver tasas. Y en relación a esto se presenta en los comités y en conjunto se decide. Por ejemplo, si estamos viendo que un medicamento al cual se le miden niveles séricos y que esperamos que a las 3-4 dosis el paciente tenga niveles terapéuticos, se hace el monitoreo y te das cuenta que el paciente no está alcanzando niveles terapéuticos, y en ese momento tienes otros 10 pacientes que tienen ese mismo medicamento y que también le pidieron niveles y que ninguno alcanza niveles terapéuticos, es una alerta. Y esa alerta la detecta el farmacéutico clínico. Entonces, al hacer el análisis de causalidad, pues te preguntas, a ver, no puede ser que 10 pacientes que tienen características clínicas diferentes, que no son iguales,
tengan la misma condición, ¿no? Puede ser, haces el ajuste de dosis de acuerdo a como te lo dice la guía para tratar de llegar a la concentración sérica ideal y te das cuenta que no está funcionando y que la dosis que aumentaste, el paciente sigue con niveles séricos infraterapéuticos. Entonces, ahí posiblemente estamos hablando de una ineficacia terapéutica. Entonces, ahí hay que tocar base con los comités, con la parte clínica y decir, oye, pues este medicamento que compramos en tantos pacientes no está funcionando. Es probablemente que sea una ineficacia terapéutica. Cambiamos de marca, tomas niveles, el paciente está con niveles séricos normales, ¿no? Los que buscamos. Entonces, ahí hablamos de un tipo de ineficacia terapéutica que se hizo lo monitorearon dos profesionales con un perfil diferente, ¿no? Dos farmacéuticos. Un farmacéutico clínico, que fue el que detectó y el que monitorea al paciente, y un farmacéutico que se dedica a hacer farmacovigilancia, que evalúa la causalidad y que puede evaluar aún más condiciones por las que no se pudo lograr el objetivo de la terapia, ¿no? Que hay que ver que se hayan tomado los niveles séricos a la hora adecuada, de acuerdo a las vidas medias, y hay muchos criterios ahí que se toman en cuenta para tomar niveles séricos, ¿no? Que si es la misma marca, si es el mismo lote, si es el mismo laboratorio, si se compró el mismo proveedor. Y una vez que ves todo ese tipo de situaciones, pues definimos qué vamos a hacer. Es decir, ¿sabes qué? Depende del hospital, depende el cómo se gestione en las instituciones de salud. Tal vez, ¿sabes qué? No voy a comprar más esta marca. Sale de cuadro básico de acuerdo a todos de los que participan en el comité y decidimos comprar otra marca, ¿no? Y hay que evaluar la calidad de la otra marca. Este tipo de ejercicios los hacen, digo, sin meter gol ni comerciales, pero como a manera de recomendación. Los hacen de manera aleatoria. Hay ciertos tipos de medicamentos que dices, oye, esto, no sé, a lo mejor antibióticos, esto sí debemos de medir un nivel sérico. ¿Es algo que detona la institución o es algo recomendación del médico? ¿Cómo llevar esto pues a todos los hospitales que estuvieran interesados? Puede ser de ambas partes, ¿no? Hay medicamentos que ya está bien establecido que sí o sí se les debe de medir niveles séricos, que son los que se denominan medicamentos de estrecho margen terapéutico, ¿no? Algunos antibióticos, anticonvulsivos, algunos antidepresivos, principalmente, ¿no? Hay otros que de acuerdo igual a protocolos institucionales o a guías clínicas internas, pues se define que vamos a medir eso, ¿no? Entonces puede ser de las dos maneras y no siempre en México tenemos la posibilidad de medir niveles séricos, ¿no? No en todos los laboratorios tienen los reactivos para poder hacer la medición, ¿no? Dentro de la farmacia hay un servicio que se llama farmacocinética clínica y que dentro del servicio de farmacocinética clínica, pues el objetivo de estos servicios es personalizar las dosis de los pacientes, ¿no? Tomando en cuenta las características farmacocinéticas de cada paciente, cuánto depura, si es obeso, si está desnutrido, y puede entrar también la farmacogenética, si es un paciente que tiene algún polimorfismo genético, donde también actualmente ya hay pruebas farmacogenéticas que se pueden hacer en México con una muestra de saliva. Se evalúa, te dan un resultado y te dan todos los polimorfismos genéticos que tienes y de acuerdo a esos polimorfismos te dicen, ¿sabes qué? Eres metabolizador rápido, metabolizador lento, metabolizador ultra rápido y todos estos medicamentos vas a tener probabilidad, dependiendo qué tipo de polimorfismo tienes, de que presentes reacciones adversas, que presentes ineficacia terapéutica, que te tengan que disminuir la dosis o que tengan que aumentarte la dosis. Es algo que se empieza a ver en otras partes del mundo, ya es muy común, en México va llegando y para allá tenemos que ir. Incluso ahí entran las evaluaciones económicas también. ¿Cuánto nos cuesta hacer una prueba de farmacogenética? ¿Y qué beneficio tiene hacer una prueba farmacogenética? Imagínate si hablamos de un paciente crónico al que se le administran antidepresivos, que se le administra, a lo mejor es diabético y se le administran antidepresivos, ¿no? Los antidepresivos, por la forma en que se metabolizan, la mayoría de ellos
puede ser por citocromos. Dentro de los citocromos es donde la farmacogenética estudia ciertos polimorfismos, ¿no? Y si tienes un paciente con, no sé, 4 antidepresivos o 3 antidepresivos, más los antidiabéticos o hipoglucemiantes, más otros fármacos, y es un tratamiento crónico, y ese paciente tiene un polimorfismo sobre cierto medicamento, y ese polimorfismo lo que ocasiona es que no logre concentraciones séricas adecuadas, le vamos a dar al paciente durante meses un tratamiento que no le va a hacer efecto. Y después de esto, imagínate el costo, o sea, ahí es donde hacemos la relación costo-beneficio. Le invierto en hacer una prueba farmacogenética para saber y poderle dar la terapia individualizada al paciente para evitarle reacciones adversas, para evitarle intoxicaciones, para evitar que la enfermedad se agrave, ¿no? Si hablamos de alguna patología que condicione que a lo largo del tiempo se agrave. Si haces ese análisis, le estamos ahorrando dinero al paciente y al sector de salud, ¿no? Sea el sector que sea, ya sea público o privado. Que justo la pregunta que traigo en mente es, este tipo de pruebas, digo, ya creo que ya diste parte de la respuesta, justo es en personas que ya tienen una patología, individualizando al paciente o muy centrado en este paciente. ¿Y quién hace la recomendación? ¿Lo hace el farmaclínico que anda ahí en piso y dice, oye, se me hace que este paciente que trae polifarmacia deberíamos de emitir la recomendación? ¿Y se le habla al tratante, se le explica al paciente o cómo funciona esa interacción? Las pruebas, incluso tú y yo nos podemos hacer una prueba para saber qué polimorfismos genéticos tenemos, ¿no? En los hospitales, te digo, todavía no está como bien fundamentado, por así decirlo. No fundamentado, más bien no lo conocen incluso los médicos. Pero sí, por ejemplo, ahí en el hospital sí hay algunos médicos que ya conocen y ellos solicitan las pruebas a X laboratorio y le llega el reporte al médico, y lo que hemos estado buscando es que dentro del servicio de farmacia haya farmacéuticos que se vayan especializando en farmacogenética, que vayan aprendiendo a analizar estos reportes farmacogenéticos que manda el laboratorio para en conjunto entre el farmacéutico y el médico definan el mejor plan terapéutico para el paciente. Sí, claro, digo, tiene bastante ciencia, porque luego, o sea, mencionaste el mejor ejemplo, con los psicofármacos y pacientes con otra patología que es muy frecuente, pues el daño que puedes tener, o de pronto me tocó hace poquito un paciente que suspendió de manera autónoma sus psicofármacos y me la trajo la hija, y pues obviamente por una serie de cambios diversos en la persona, y le digo, no, pues el objetivo es que sepa, más bien que esté tomando. El tema es que el familiar o el enfermo no sabía el diagnóstico, pues le estaban dando bajo otra situación los medicamentos. Él dice, no, pues ya no los quiero tomar, y el paciente cambia drásticamente. Entonces, seguro, en esa parte que dices, pues si mejoras también el gasto, porque también a medida en la que nos vamos haciendo más adultos mayores, por así decirle, normalmente ocupas más medicamento. Entonces, también con la pirámide poblacional que va creciendo, seguro este tema cada vez pues va a ser más solicitado. Y previamente mencionaste de manera muy superficial, ¿esto mejora la eficiencia o la eficacia? ¿Hay alguna diferencia entre esos dos conceptos que normalmente en el mundo hospitalario como que los utilizan? Sí. Si es eficaz, si es eficiente. ¿Cuál podría ser de manera muy práctica la definición? Porque creo que Pharma es una licenciatura, o sí, una licenciatura que utiliza mucho esos conceptos. Sí, siempre hay como confusión entre estos términos, ¿no? Si hablamos de eficacia, hablamos que es un beneficio o una utilidad de una tecnología o de un medicamento para un paciente dentro de una determinada población, pero bajo condiciones de uso ideal. Al hablar de efectividad, hablamos de lo mismo, pero bajo condiciones en la práctica habitual. Es decir, creo que eficacia lo dije al revés, pero eficacia es un ambiente controlado y efectividad es lo que podemos utilizar de manera habitual, es decir, no controlado. Cuando hablamos de eficacia, si hablamos de ambientes controlados, un ejemplo puede ser un estudio clínico en donde tienes pacientes con características clínicas bien definidas, en donde vas a probar un fármaco para evaluar la eficacia. La efectividad la vas a evaluar después cuando tengas un paciente que sí tiene la enfermedad que estudiaste en el ensayo clínico, pero
que ya en condiciones de uso habitual puede ser un paciente que tiene pluripatología, que toma más medicamentos, entonces ahí la efectividad puede disminuir si ese medicamento con otro medicamento que tome ese paciente ya en la parte habitual hay una interacción. Otro ejemplo de eficacia es decir, a ver, voy a darle un antiemético, no sé, un dancetrón, solo a este grupo de pacientes para medir su efectividad. La eficacia es voy a dar un dancetrón a todos los pacientes que me digan que tienen náusea. ¿No? Y después viene el término eficiencia, que ese a lo mejor no lo usamos tanto, pero es importante, ¿no? Porque la eficiencia es la relación entre el recurso obtenido y el recurso utilizado. Entre el resultado, perdón, es la relación entre el resultado obtenido y el recurso utilizado, que en los hospitales se nos olvida el término de eficiencia a veces, ¿no? La eficiencia de quirófanos, por ejemplo, es un término que a todo o a muchos de los hospitales es un dolor de cabeza, ¿no? ¿Cómo haces más eficientes los quirófanos? O cómo haces más eficientes incluso el personal o la relación de enfermería versus el número de pacientes que tiene que atender o no sé, hay muchas formas de poder ver términos de eficiencia a nivel hospitalario. Sí, que justo tocaste el punto álgido. Los hospitales de segundo y tercer nivel, en gran parte, el ingreso económico que mueve pues a toda esta institución, pues es quirófano porque ahí se detona mucho, pero quien ha pasado por quirófano independientemente de su profesión, sabe la cantidad de flujo de cosas y personas que hay porque el abastecer de insumos, ya sea por Sendy, ya sea por proveedores, ya sea los mismos de intendentes, mantenimiento, biomédica, es decir, el movimiento y la operación de un quirófano es tremenda y mejorar a veces mencionabas, y me acordé por el tema de quirófano y onda centrón, que algunos de los artículos que me compartiste mencionaban justo eso, o sea, cómo se han ido cambiando los medicamentos para disminuir las náuseas, para disminuir el dolor, para disminuir y cómo vas usando justo como mencionas. O sea, pues bueno, a ver, vamos a probar primero con este, vamos a probar con el otro. Y cómo a veces por cambiar un medicamento que tiene un valor más accesible, si ya lo ves a través de un año, justo mencionabas la economía, pues mejora y con eso puedes traer mejoras al hospital. Básicamente para eso funciona el medir todo esto, ¿no? Sí, o incluso al revés, ¿no? El que decidas usar a lo mejor un antiemético más económico, pero que cuando te das cuenta, el medicamento más económico te salió más caro, ¿no? ¿Por qué? Porque tuviste que utilizar más dosis, porque lo tuviste que utilizar por más periodos de tiempo, porque el paciente sí presentó náuseas, porque el paciente a lo mejor en lugar de quedarse 1 hora en el posoperatorio se tuvo que quedar 3 horas en el posoperatorio. Entonces ahí vas haciendo como el cuello de botella, ¿no? En donde te vas retrasando por a lo mejor no usar de manera eficiente los recursos, ¿no? Y la farmacoeconomía trata de ver eso, trata de ver el tema de efectividad, el tema de eficiencia y incluso el tema de disponibilidad, ¿no? Tienes o no tienes medicamentos accesibles y si no tienes un medicamento accesible y decides cambiarlo por otro, ¿qué impacto tiene el que cambies un tratamiento por otro? No hay estudios de farmacoeconomía incluso con anestesiología, ¿no? En el tema de los gases medicinales, lo que se usaba antes versus lo que se usa ahora. Antes tenías disponible eso y no tenías opciones, ¿no? Ahora tienes más opciones y ahí se puede ver el impacto. Con la anestesia, a lo mejor de hace 30, 40 años, el paciente tenía más reacciones adversas, tenía más tiempos a lo mejor ocupaba más tiempo de recuperación en el posoperatorio. Actualmente, si quieres revertir anestesia, tienes más opciones de medicamentos para revertir anestesia que te van a ocasionar menos reacciones adversas. Por lo tanto, el paciente se va a recuperar mejor, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a ver también o entra, ¿no? La farmacoeconomía, que si lo vemos así, yo voy y le digo al doctor, voy a hacer un estudio de farmacoeconomía, a lo mejor no me entiende perfectamente a qué se refiere, pero sí lo saben porque ellos lo aplican y lo ven, ¿no? Desde, yo ya no uso este porque me ocasionaba esto y ahora uso este y mi paciente sale más rápido. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, o lo diría así como para el gremio farmacéutico, es ver más hacia la parte económica
y sin buscar demeritar la parte de calidad, ¿no? Porque incluso la farmacoeconomía es para eso, para buscar tener la mejor o el mejor medicamento, sí al mejor costo, pero con la misma calidad. Sí, fíjate, justo en algunos hospitales que he visitado o he trabajado, mencionas esta palabra muy seguido, las reacciones adversas y también los eventos adversos que se pueden presentar. Y cuando tratas de llevárselo a la mayoría de la población, algunos lo entienden, pero no entienden para qué sirve. En la mayoría de los hospitales seguro también lo has visto, que existen pues ya hasta códigos QR pegados en todos lados para que nos ayuden notificando, oye, ¿sabes que este medicamento siento que no funcionó o funcionó de más o yo vi esta situación? Desde tu punto de vista y desde tu perspectiva laboral, ¿por qué los profesionales de la salud, especialmente médicos, enfermeros y demás, deberían de comunicar o notificar cualquier situación de reacción adversa o evento adverso? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Nos ayuda a crear perfiles de seguridad del medicamento. O sea, el perfil de seguridad nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Es como el ejemplo que te platicaba hace rato, ¿no? O sea, si yo estoy viendo que un fármaco está ocasionando ineficacia terapéutica, ¿por qué tengo que seguir comprando ese fármaco? O sea, la farmacovigilancia ayuda a eso, ¿no? A detectar señales, a crear mayor seguridad hacia los tratamientos, hacia los pacientes, y nos va a ayudar a ahorrar costos y nos va a ayudar a cuidar la seguridad del paciente. Se busca, para cerrar la pregunta, ¿se busca culpables o en realidad solo que lo que nosotros buscamos de este lado de la calidad es información para ir mejorando la atención del paciente? Ni culpables ni solo buscar información. O sea, la farmacovigilancia nos tiene que ayudar a tomar decisiones. Con información, sí, pero yo que he visto en otros hospitales que he conocido, donde he tenido oportunidad de visitar, es que la reacción adversa se queda guardada en el formatito de Cofepris. No, tú, por ejemplo, que estás en el área de calidad, ¿cuántos análisis de riesgo has hecho por una reacción adversa? ¿No? ¿O qué medidas se han tomado de acuerdo a la presentación de 10 reacciones adversas asociadas al mismo medicamento en el mismo mes? Muchas veces no se hace nada. Y hay muchas cosas, ¿no? Me ha tocado ver, hay 10 pacientes con infección por Clostridium difficile en un hospital. Pues se te tiene que hacer raro que tengas 10 pacientes en el mismo piso con esa infección y que aparte esos 10 pacientes tienen antibiótico y el antibiótico está mal indicado. ¿Qué tienes que hacer como calidad o qué tenemos que hacer? Porque yo creo que no es responsabilidad de calidad, ¿no? Muchas veces todo es calidad que me diga qué hacer, calidad y no. Pero es parte como de ir creando todavía esa cultura tanto de seguridad, que es la cultura que ven los calidólogos, pero también esa cultura de que el farmacéutico existe, de que hay un profesional que les puede ayudar a eso, de que el farmacéutico se tiene que empoderar a tomar decisiones también. No lo hacen o no siempre lo hacen, ¿no? A ver, pues si yo veo algo no se compra. Aunque la de compras lo quiera comprar, no se compra. Sí, claro, esta parte que mencionas de seguridad, me gusta más la palabra seguridad que de calidad, porque sí, justo cuando dicen calidad, pues como que existe ya también un sesgo o una barrera. ¿Cómo te ha tocado ver el tema de la madurez en cuanto a los farmas en el hospital? Porque yo salí ya pues hace varios años y cabe aclarar que en medicina no nos enseñan que existe, o sea, vemos farmacología, pero no nos enseñan que hay una persona que dedica su vida a estudiar eso y que va a levantar el teléfono y te va a decir, doctor Daniel, estás indicando 2 o 3 AINES, la recomendación sería, y la pregunta es, ¿cómo te ha tocado ver la madurez de los médicos ante las recomendaciones? Porque seguro en todas las instituciones siempre hay 1, 2, 3 médicos que a pesar de que les dices, doc, por esto, esto y esto, dicen, no, déjalo así. ¿Cómo te ha tocado ver a ti? Me ha tocado, digo, yo tiene 10 años que salí de la carrera, ¿no? Y pues de que salí de la carrera estuve muy, muy de la mano en el tema de la parte clínica, de las intervenciones, de mejorar la terapia, la farmacoterapia. Es complejo. Yo creo que nos falta todavía mucho, ¿no? Creo que es más sencillo en un hospital privado. Hay como mejor apertura. Sin embargo, encontramos de todo, ¿no? Y no sé si se relaciona a madurez o si
lo que tenemos que crear es como la cultura de que existe una posición que está, yo siempre lo he dicho así, ¿no? El farmacéutico está para respaldar al médico. Y muchas veces el médico nos ve, me está vigilando, me está criticando, me está juzgando. Entonces yo creo que primero es como cambiarle al médico el switch de, a ver, no vengo a juzgarte, vengo a ayudarte, vengo a respaldarte. También fui a la escuela, también estudié farmacología, estudié más farmacología que tú. Sin embargo, incluso yo le digo a mis alumnos, o sea, saliendo de la carrera, no eres experto en medicamentos. Te vas a ser experto en medicamentos conforme estés en la práctica, conforme vayas leyendo, conforme vayas aprendiendo. Incluso yo aprendo de los médicos, ¿no? El ver ciertos tratamientos que a lo mejor en algún momento no vi, no leí. Es, oye, doctor, ¿en qué guía te basas para poner este tratamiento? Y, en tal. Bueno, voy a leer la guía y voy a interpretar la guía para ayudarle más al médico. Sí, de hecho hace poco estuvo el doctor Baltasar, él es anestesio, y justo está especializado en medicina del dolor y paliativa. Y me decía que le tocaba mucho esta interacción que le decían, Doc, es que esto, sí, pero yo estoy basado en esta guía o en este artículo o en esta publicación. Y es donde el farma decía, bueno, pues es que sí es un paciente, como por así decir, muy altamente especializado en el que quizá algunas reglas se puedan, pues no romper, pero se puedan definir mejor porque también lo decías previamente. Ya cuando lo personalizas y es muy centrado en la persona, quizá algunas situaciones sí se puedan mover. Y concuerdo contigo, sí es más un tema cultural que de madurez, porque así como lo mencionas con Pharma, también a mí me toca cuando andamos mapeando procesos o caminando a los hospitales, que les dices, oye, no te conocen, les vengo de calidad, ahora que me vas a checar. No, espérame, nada más estamos tratando de ver esto y no sé si te toca a ti, pero cuando ya les explicas más o menos qué estás haciendo, toca que te empiecen a contar cosas como quejas sentidas de la situación que viven, como esperando que, bueno, pues eres de calidad, seguro me puedes ayudar a mejorar la situación que estoy y seguro en la interacción químico-médico también, como bien dices, o sea, toma tiempo y además que no es una ciencia exacta. De un año a otro, de un mes a otro podrá cambiar la tendencia y podrá actualizarse y de pronto el doctor diga, oye, pues es que eso tú lo aprendiste el año pasado, pero hoy en día salió esto que ya Sí, no. y es que eso es lo que el farmacéutico también tiene que aprender. O sea, el farmacéutico, al igual que el médico, no puede dejar de estudiar. O sea, si sale una guía hoy, digo, no que hoy la tengas que leer, pero sí hay que estar conscientes, ¿no? O sea, la medicina en la actualidad cambia drásticamente día con día, ¿no? Salen nuevos fármacos, salen nuevas terapias, salen nuevas formas de diagnóstico, viene la inteligencia artificial, vienen muchas cosas que nos van a ayudar, sí, a mejorar los tratamientos de los pacientes, pero eso nos dan más responsabilidad, tanto al médico como al farmacéutico. Yo lo que siempre he buscado con el médico es acercarme a él, es platicarlo, porque muchas veces el que yo llegue y le diga, oye doctor, creo que aquí está mal, pues desde ahí ya es como que me vienes a decir que me equivoqué, el que, oye doctor, evalúe a tu paciente, revisé esto, tengo dudas sobre esto, o creo que este podría estar mejor si le dejas esta dosis. ¿Por qué? Porque tal guía dice que para pacientes que tienen esto, como tu paciente, le va a ir mejor con esta dosis. Entonces, si yo te lo digo así, creo que lo ves mejor a que te diga, oye, está mal, cámbiale. Sí, claro, que yo con los químicos del hospital con los que interactúo justo cuando está este comité de farma y mencionan las situaciones y le digo, bueno, ¿cómo fue el abordaje? ¿Cuál fue su respuesta? Y es donde empieza a conocer que también quizá el término no esté tan apropiado, pero la inteligencia emocional de cómo abordas al colega que a lo mejor tiene 20, 30 años haciendo lo mismo, porque nos pasaba mucho en otros hospitales que veías este típico cóctel famoso donde meten 3, 4 medicamentos para el que trae dolor y de inicio me decía el farma, es que ya hacer esa combinación va a hacer que se cristalice y no va a llegar lo que el doctor piensa y todos donde los médicos decimos, bueno, es que eso nosotros aprendimos de los médicos que eran estos maestros que aprendieron medicina hace 30 años que seguro no sabían y ni saben qué es cristalizar un medicamento, ¿no? Y la siguiente pregunta, vámonos a salir un poquito antes de regresar a esto porque me gustaría saber y transmitir cuál es la diferencia entre los médicos de patente, sin patente y genéricos, porque llegaron a nuestro país hace unas décadas y empezó estas farmacias a vender medicamentos
Y a mí me toca con pacientes y con colegas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que de plano con, no sé, esta metformina no logro ver cambios, pero con esta metformina sí veo cambios, o con este paracetamol sí le funciona. Y también el paciente empieza a despertar de que, oye, no es lo mismo que compres este medicamento de 5 pesos versus este medicamento de 20 pesos porque tú lo sientes. Y justo en episodios previos con un alergólogo también me dice, bueno, y es que también depende, el paciente va a vivir con medicamento toda la vida o a lo mejor lo va a sacar de una crisis o un brote de 15 a 20 días y puedes manejar un poco los costos. ¿Tienes o me podrías compartir de manera puntual cuáles son la diferencia entre estos grupos? Sí, mira, el medicamento de patente es el medicamento innovador. El medicamento innovador es aquel que obtuvo la patente donde fue descubierto y tiene una marca, ¿no? Y al ser el medicamento innovador, pues tiene la patente por una cantidad de años que hasta donde recuerdo es entre 15 y 20 años, que solo ese laboratorio va a poder vender ese principio activo bajo una marca. Ese es el medicamento innovador. Hace algunos años, como tú decías, en México empezó a cambiar la regulación y había medicamentos de patente. Había algo que no sé si a ti te tocó ver o llegaste a ver, que era el medicamento genérico intercambiable, que tenía un sellito rojo que decía GI, y después venían los medicamentos similares de cierta farmacia. Y eran como los tres que había, ¿no? O a veces había, creo que otro que era solo genérico. Entonces el genérico intercambiable forzosamente tenía que tener como la letrita GI, y en ese entonces era como la visualización de el de patente y el GI es como que son los buenos y el otro similar como que es similar. Porque en ese entonces no había regulación como lo hay ahora y no se hacían todos los estudios que se tienen que hacer actualmente para poder comercializar un medicamento en México, que son las pruebas de bioequivalencia. Esas pruebas de bioequivalencia son estudios a nivel físico-químico que lo que te van a ayudar es a poder comprobar que el medicamento innovador versus tu genérico cumple con los parámetros farmacocinéticos del innovador. Es decir, el tiempo de vida media al hacer el análisis o el estudio de bioequivalencia, si el paracetamol A tiene un tiempo de vida media de 6 horas, el paracetamol B tiene que tener un tiempo de vida media de 6 horas. ¿Y los similares en qué concepto entran? ¿Estos no se le hicieron estudios de bioequivalencia? Antes los similares, en aquellos entonces, cuando nacen similares, no había estudios de bioequivalencia regulados. Había unas pruebas que se llamaban pruebas de disolución, que lo único que se estudiaba era en matraces, en laboratorios, en cuánto tiempo, por así decirlo, se disolvía el medicamento en el matraz con un agitador. Fue cambiando en la regulación, desaparece el término genérico intercambiable y desaparece el término similar, y similar queda como una marca, como lo que es actualmente. Entonces, en el mercado que existen medicamentos de patente, medicamentos genéricos, medicamentos o productos biológicos y los productos biológicos que se llaman biosimilares o bioequivalentes, más bien es la palabra correcta. Ok, que justo muchos de los que estudiamos medicina, al menos acá en Monterrey, seguro en todos lados hay casas o lugares o estudios de bioequivalencia y te ofrecen, en algún momento yo le decía a compañeros que no eran de salud, oye, pues necesitas una cantidad de dinero, pues ve, no, es que ¿qué me van a inyectar y qué me van a hacer, qué me van a dar? Pues por decir un nombre general, te van a dar los sartán si eres hipertenso versus el de marca y pues te van a dar un medicamento para la presión que tú ya estás tomando y no va a hacer nada, como que se imaginan de pronto cuando no son profesionales de la salud que te van a meter algún componente como cuando entró el tema de COVID que decían, no, es que nos están poniendo microchips. Yo siento que a veces imaginan eso y estos casos o estudios cada vez están más presentes en todo el país porque cada vez creo que se está estudiando, o desmiénteme si me equivoco, pero creo que cada vez se hacen mucho más estudios para tratar porque también han ido perdiendo cada vez más las patentes y se está tratando de llevar mejor calidad de medicamento al menor costo, ¿no? Sí, digo, en la actualidad es muy común el tema de estudios de bioequivalencia, ¿no? Con terceros autorizados o CREOs, que son las que se encargan de hacer el estudio. ¿Por qué? Porque la industria no puede ser juez y parte. O sea, la industria farmacéutica no puede correr sus propios estudios de bioequivalencia de su fármaco que quiere sacar como medicamento genérico. Entonces, la diferencia entre el patente y el genérico es que es el mismo principio activo, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo siempre les digo, es lo mismo,
solo que en uno te venden una marca, en el otro no precisamente te venden la marca. Son bioequivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Cumplieron con la regulación que aseguran que tiene el mismo efecto y que cumple con los mismos parámetros farmacocinéticos, es decir, tiempo de vida media, el área bajo la curva, la constante de eliminación, la absorción, biodisponibilidad y todo eso. ¿Qué puede pasar? El de patente usó una fórmula, ¿no? El principio activo más sus excipientes, su formulación. El genérico usa el principio activo, pero sí tiene que buscar nuevos excipientes, tiene que buscar una nueva fórmula. A veces tiene que ver mucho la parte de cómo manufacturaron la tableta, qué tipo de compresión usaron, si va a ser comprimido, si va a ser tableta. O sea, ya ahí entran como que otro tipo de cosas que sí pudieran condicionar a que no tenga el mismo efecto. Que ojo, o sea, se supone que si tienen una prueba de bioequivalencia, va a tener el mismo efecto uno versus otro. Pero hoy en día uno como mortal puede ir a la farmacia y ver en el empaque tiene estudio de bioequivalencia o en realidad tú estás comprando un fármaco a ciegas. Es que para que tú puedas obtener un registro sanitario ante COFEPRIS tienes que mostrar los estudios de bioequivalencia. Entonces uno debería buscar registro sanitario en el fármaco y si no tiene, tener cuidado. Ahora, en teoría en México todo lo que se vende en una farmacia tiene registro sanitario. Uno esperaría. O sea, que si lo encuentras que no está, pues ten cuidado con qué te estás tomando, ¿no? Así es. Digo, y eso aplica para muchas cosas porque en la farmacia no solamente venden fármacos, ¿no? También venden otro tipo de químicos, por así decir, que de pronto no tengan un registro y no sabes qué estás consumiendo. Así es. Entonces, digo, ahí la verdad es que la farmacia estaría entrando en un incumplimiento normativo, ¿no? Porque no puedes vender dentro de una farmacia medicamentos que no tengan registro sanitario, ¿no? Y ya si nos vamos a otras cosas, pues la farmacia, si nos vamos a otras partes del mundo, solo vende medicamentos. No vende perfumes, no vende otro tipo de cosas, ¿no? Sí, que ya parece un mini supermercado. En general, a veces encuentras todo ahí a la mano. Hay una pregunta que creo que no existe, pero tú explícame o sácame la ignorancia. ¿Guías económicas de farmacoeconomía en México existen? No que yo conozca. Como tal, una guía, ¿no? Ajá. Hay libros de farmacoeconomía, bueno, que no, hasta donde sé, no son hechos por mexicanos, pero sí hay artículos de farmacoeconomía publicados por profesionales de la salud mexicanos. Te lo pregunto porque hoy en día el tema político ha ido cambiando desde el Seguro Popular a los diferentes nombres que ha venido llevando del 2006 para acá. Y en algunas administraciones liberan medicamento, en otras dan menos medicamento, en algunos tenemos acceso, en otros no tenemos acceso. Y creo que el acceso a la salud en cuanto a fármacos cada vez se pone más delicado, cada vez es más difícil. Y de manera muy general, tratando de acercarse a los congresos, no vemos casi personal de la salud. Hoy en día hay muy poco personal de la salud ahí. Debería de haber químicos y farmacéuticos como asesores de los encargados de las comisiones de salud. Yo creo que sí, y yo creo que si lo hablamos a nivel general, no global, porque el farmacéutico, por ejemplo, en Europa, hay farmacéuticos que son ministros de salud en España, en ciertos lugares de España ya tienen altos cargos a nivel de gobierno los farmacéuticos. Creo que en México no se le da la importancia a la farmacia. Creo que la farmacia queda como que, bueno, el hospital debe de tener su farmacia y hay que se hagan bolas. Entonces yo creo que sí debe haber profesionales de la farmacia en temas regulatorios, pero yo creo que muchas veces el error es ese, que los que pueden llegar a ser asesores no estuvieron en la operación o no conocen los sistemas de salud, ¿no? Y yo creo que debe ser al revés. A ver, la gente que ha trabajado en los hospitales, que ha estado viendo pacientes, que ha estado en las farmacias, tanto de hospitales públicos como de hospitales privados, ya conocemos más el cómo se mueve la operación dentro de un hospital y conocemos las necesidades, ¿no? Yo creo que hacia allá es donde se tiene que empezar a perfilar a alguien que le guste la política, o incluso no le tiene que gustar, ¿no? Creo que el objetivo es más bien el político debería buscar aliados que tengan experiencia
en la parte clínica, en la parte farmacéutica y de esta manera poder generar un mejor acceso en medicamentos y en regulación. O sea, yo te puedo decir, muchas veces por parte de un servidor hemos intentado montar proyectos de farmacia y lo que nos ha parado es la regulación, porque no está, no está actualizada a como está en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, quieres hacer algo y no se puede por la regulación, pero ves la regulación y ¿quién hizo esto? ¿Por qué decidieron que tenía que hacer así? Si ves otros lados y no puedes justificar el por qué se decidió que en México fuera de esa manera cuando en otros países pues vamos 20, 30 años retrasados en temas de farmacia, ¿no? Sí, claro, es que fíjate, en salud, aunque vamos cada vez, digo, en los planes académicos llevas el último libro, Anato, el último libro esto que hay, pero luego cuando ves las normas, ves la norma que se hizo, no sé, en el 97, que ya estamos casi 30 años, pero luego esas normas, en realidad sus referencias son de, no sé, hace 5 o 10 años, entonces, bien lo dices, vamos 40 años atrás. Espero no incomodar por echar el gol, pero Héctor Jaime Ramírez Barba, que es justo diputado federal, es el único médico que yo conozco que está en ese nivel político, que justo está buscando una diputación federal, pero me causa conflicto que me digas, oye, pues hay países donde ocupan estos lugares en el gobierno y de pronto nuestro país, ahorita está también alcalde a un municipio en Nuevo León, un doctor, pero son pocas las figuras de profesionales de la salud que tienen esta aceptación, que algunos están como asesor, pero bien dices, sí, algunos que yo he visto en realidad solamente salieron de la carrera, se fueron perfilando atrás de alguien y no conocieron la operación de tener que levantar el teléfono y hablarle a alguien, de tener que tener comités, de tener que ir brincando poco a poco y que sepan, oye, pues esta decisión que estás tomando respecto a la adquisición de medicamentos, pues no va a llegar, no sé si me puedas platicar un poquito más, pero luego estos cuadros básicos que actualizan, pues de pronto no vienen a paliar las enfermedades o a lo mejor sí, pero tienes a pacientes de alta especialidad que no le llegan fármacos, no se digan los psicofármacos. ¿Qué opinión te merece este tema de bajar farma de gobierno a población? Complejo. O sea, yo creo que yo siempre he tenido como la convicción de que la persona que compra medicamentos debe ser farmacéutico. Y debe ser farmacéutico que sepa de clínica, que sepa entender las enfermedades, que sepa entender para qué sirven los medicamentos. Porque ¿cómo compran ahorita? Compran por una licitación, quién les da mejor precio, pero yo he escuchado historias ahí donde compramos tanto o se compró tanto de esto, pero nos dimos cuenta que en ese estado donde se compró la incidencia de esa enfermedad es menor a 1%. Y ahí es donde, a ver, no tenemos datos. O los datos que hay son pocos y no se analizan, ¿no? Igual estamos en una era donde yo puedo decir el dato mata relato y en donde tendríamos que buscar que profesionistas también empiecen a generar más datos y que sean datos en donde incluso todos podamos ver y podamos analizar las tendencias. O sea, yo sé que en la Secretaría de Salud tiene datos, pero yo nunca he visto qué hacen con esos datos, ¿no? Porque las enfermedades ahí están, el desabasto ahí está. Entonces, el cómo gestionar, yo creo que falta eso, o sea, dinero creo que hay. ¿Cómo gestionas las compras? ¿Cómo decides qué comprar de acuerdo a la incidencia de enfermedades que tienes, de acuerdo al tipo de población que tienes, de acuerdo a las comorbilidades, perdón, de acuerdo a estudios de farmaconomía? ¿No? Hay diferentes tipos de estudios costo-efectividad, estudios costo-utilidad, estudios costo-beneficio, estudios de minimización de costo que fundamentarlos y utilizar la metodología correcta nos podría ahorrar millones de pesos y podríamos atender a mucho más población de la que atendemos actualmente, ¿no? Entre la calidad de vida, cómo ajustas la calidad de vida de acuerdo a las intervenciones que hacen los sistemas de salud y cómo esto beneficia a los pacientes. Claro que para ir cerrando el tema de la transformación digital, justo en el Health Data Week del año pasado vinieron ponentes extranjeros y nos compartían esto que acabas de mencionar. Oye, pues ustedes tienen el Instituto de Acceso a la Salud más grande de Latinoamérica, pero cada hospital tiene pues su expediente, su expediente, su expediente. No hay una manera de que sean interoperables y que des información, porque quienes presentaban sus trabajos decían, bueno, pues es en este estado o es solamente en este hospital o en este grupo de hospitales.
Pero si lográramos conectar, aunque sea algunos sistemas o algunos institutos, para que toda esa información migrara y luego que tuviéramos quien la analizara para poder decir, oye, estamos teniendo estas necesidades, o estos son los costos, o aquí se necesita más este medicamento. ¿Cómo te va con el tema de la transformación digital? ¿Es algo que debería ser o es algo recomendable? ¿Cómo vamos? Yo creo que tiene que ser, y incluso al hablar de transformación, por ejemplo, cuando se habla de transformación digital y de nuevas tecnologías, lo primero que debemos de ver es sí, que voy a transformar, pero no siempre lo que tengo que transformar tiene que ver con tecnología. Tú, por ejemplo, tú comentabas el tema de datos y calidad de indicadores. Pues, ¿quieres transformar algo? Pues primero transparenta tus indicadores. No, y eso no tiene que ser punitivo, pero transparenta tus indicadores y junta los indicadores de todo el sistema de salud en México, los reales, y veamos cuántas infecciones asociadas a cuidados de la salud hay. Por decir uno, cuántas infecciones de sitio quirúrgico. Y después de eso, cuando ya detectas el problema, ahora sí, ¿cómo la tecnología me va a ayudar para mejorar estos indicadores? Si hablamos de indicadores relacionados a la salud, ¿no? Y así podemos encontrar otros. O sea, transformar, sí, digital, sí. Pero muchas veces, bueno, voy a transformación digital, necesito tecnología, necesito digitalizar. No. O sea, la transformación digital no siempre la vas a ver con tecnología. O sea, la tecnología te va a ayudar a transformarte. Pero primero identifica qué quieres transformar. Y antes de que compres, porque muchas veces compré este equipo que me va a ayudar y me va a hacer wow, y lo tienen ahí guardado. Sí, claro, es algo bien frecuente la adquisición. Justo en un episodio previo con alguien de Argentina, me decía, hay hospitales que presumen que tienen tantos Da Vinci y dices, bueno, ¿y cuántas cirugías haces? No, pues ninguna, pero tengo 10 Da Vinci y dices, no, pues, o sea, invierte bien tus recursos si, o sea, empieza desde lo más básico, que esto que dices de transparentar, digo, también en los hospitales, luego ves maquillados, información que no tiene lógica, como decías, ¿cuántas reacciones adversas hay? Hasta hay literatura que te dice cuántas esperas o cuánto es el porcentaje de lavado, cuánto es el porcentaje de infección, que luego te dicen, es que tenemos 100 infecciones. No es Espérame, no cierto. puede ser. O sea, Exacto. si en la literatura internacional te dice que debes de tener, no sé, 10 al mes en una población de tanto, ¿por qué tú no tienes ninguna? Puede ser que estás haciendo las cosas bien, pero es esperado que lo tengas y se queda, no, pero es que es esperado, ¿no? Ahora, y por ejemplo, dices, bueno, si hablamos de transformación digital, ya tienes el problema. El problema es, tengo infecciones de sitio quirúrgico. Mapeas el proceso, analizas el proceso, te das cuenta que no se lavan las manos. Entonces, ¿necesitas tecnología para que alguien se lave las manos? No. Pero la tecnología sí te puede ayudar. Voy a decir algo así como bien sencillo. Ponles cámaras para que vean. Y para que después, me voy a escuchar mal, para que después los evidencies en los comités y mira, todos estos doctores no se lavan las manos. O si se se las lavan mal. O se las lavan mal, exacto. Entonces, yo creo que, o sea, la transformación digital llega a ayudarnos, pero si elegimos mal, nos va a ir muy mal, ¿no? Hay estudios donde dice que alrededor del 70% de proyectos de transformación digital fracasan. Y fracasan porque el usuario primero elige la tecnología antes de saber qué es lo que tiene que corregir. Perfecto. Jesús, ¿algo para cerrar el episodio? Yo creo que todo lo que platicamos, o sea, yo lo cierro con economía de la salud. O sea, creo que la economía de la salud ya existe, no es inventar el hilo negro. O sea, yo creo que hay que enfocarnos en tener mejores datos para tomar mejores decisiones, ¿no? Y también el posicionamiento que tiene que tomar el farmacéutico tiene que ser de liderazgo, se tiene que empoderar. Y yo creo que de ir de la mano con el médico, ¿no? Y con la enfermera. Pero yo estoy convencido, y obviamente es mi profesión y siempre voy a ver por mi profesión, que los farmacéuticos en los sistemas de salud tenemos mucho más que hacer que revisar indicaciones médicas o que comprar medicamentos, ¿no? Y te lo digo por lo que te decía, o sea, si en España o en Europa
los ministros de salud son farmacéuticos, ¿por qué en México no puede haber un secretario de salud farmacéutico? Hay que formarnos, obviamente, ¿no? En salud pública, en economía y en muchas otras, en calidad, y lo entendamos. Pero los farmacéuticos clínicos conocen la operación de los hospitales, conocen a los pacientes, tratan con médicos, tratan con enfermeras. Entonces, modestamente creo que somos un perfil que tiene mucho que aportar a los sistemas de salud. Sí, para mí es una pieza clave de la atención del paciente y de la seguridad del paciente, así que totalmente de acuerdo. ¿Algo que quieras decir antes de despedirnos de la audiencia? Agradecerte a ti por la invitación y por la plática. Creo que estuvo interesante en hablar de temas económicos que a veces en el sector salud se nos puede llegar a olvidar o lo podemos dejar en segundo término. Y pues aquí estamos a ver cuándo nos volvemos a ver. Claro, gracias a ti por aceptar la invitación y gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Es bueno saber que las instituciones como el Tec Salud promuevan este tipo de equipos multidisciplinarios, porque la vez que los vi me dio mucho gusto ver cómo es de manera multidisciplinaria, cómo van empujando para hacer cada vez más presentes perfiles que, como bien dices, no son tan conocidos, ni se les da el valor o la importancia que deberían de tener en niveles muy altos de toma de decisiones. Así que pues a todos los colegas que han llegado a este punto les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer la comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión. Gracias. Gracias.